Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces arrancamos con la clase de hoy. Como les decía, hoy tenemos que ver bloque de constitucionalidad. Les voy a compartir la pantalla para ver si podemos. Me encantaría minimizar esto, pero no sé cómo. Bueno, vamos a ver hoy el bloque de constitucionalidad. No sé si se está viendo bien, porque yo tengo algunas cosas adelante de la pantalla, no sé si ustedes lo pueden ver. Sí, se ve bien. Sí, todo bien. Como ustedes ven ahí en la presentación, vamos a hacer una especie de plan de trabajo para estudiar este tema y que a ustedes de alguna manera les pueda quedar ordenado a la hora de estudiarlo y tomar los apuntes y también leer el material que está subido ahí, ¿no? Para empezar a hablar de bloque de constitucionalidad, vamos a hacer algunas precisiones previas. Primero me gustaría decirles que el bloque de constitucionalidad refiere a la constitucionalización del derecho, a la existencia de un conjunto o de un núcleo de normas que tienen rango constitucional y que no necesariamente están incluidas en el texto constitucional. ¿Sí? Esto es importante que entiendan que el bloque de constitucionalidad implica la existencia de normas que tienen rango constitucional, pero que no necesariamente están contenidas en el texto constitucional, es decir, no están escritas necesariamente en la Constitución. No se confunda, no quiere decir que estemos diciendo que la costumbre es fuente, sino que esas normas pueden estar escritas en otros textos que no sean la Constitución o que no formen parte de la Constitución. ¿Sí? Entonces, aclarado esto, también tendríamos que hacer algunas precisiones sobre la terminología, las terminologías que vamos a utilizar. En primer lugar, vamos a referirnos a la expresión de derechos humanos en una forma provisoria como aquellas facultades esenciales de la persona humana que derivan de su carácter de tal, independientemente de su nacionalidad, raza, género, idioma o religión. Repetimos, vamos a definir la expresión derechos humanos en forma provisoria como aquellas facultades esenciales de la persona humana que derivan de su carácter de tal, independientemente de su nacionalidad, raza, género, idioma o religión. También tenemos que hacer un acuerdo en qué vamos a entender por las palabras recepción, recibir o receptar. Con estas expresiones, cualquiera de las tres, nos referimos al modo en que el derecho de un Estado abre las puertas a las normas de derecho internacional en el ámbito interno. Es decir,
la forma en la cual un país va a hacer ingresar en su derecho normas del derecho internacional. Y esa forma va a hacer que esas normas tengan una cierta jerarquía y también va a establecer la forma en que ellas van a ser aplicadas por parte de los órganos de gobierno. Profe, Sí, adelante. ¿podría repetir eso último, por favor? ¿Cómo no? Estamos hablando de qué entendemos por recepción, recibir o receptar. Y va a ser cualquiera de estas expresiones, la vamos a tener como la forma en la cual un Estado, un país, incorpora a su derecho, a su ordenamiento jurídico interno, normas del derecho internacional. Y esa forma va a implicar que esas normas de derecho internacional incorporadas tengan una determinada jerarquía en el derecho interno. Algunos países les dan un rango legal a las normas de derecho internacional, como es el nuestro. Algunos países le dan un rango supralegal, pero infraconstitucional, es decir, un escalón intermedio entre la ley y la Constitución. Esa solución va a depender de cada país, del ordenamiento interno de cada país. Según la Real Academia, recibir o receptar es hacerse cargo de lo que le dan o envían. Aceptar o aprobar una cosa o admitir a una persona en la comunidad. ¿Quedó claro lo que tratamos de decir con receptar? Bien. La siguiente expresión que vamos a tener que hacer un acuerdo para entender lo que queremos decir es la palabra bloque. La Real Academia lo define como un trozo grande de un material compacto. O sea, la idea nos indica la importancia y el peso que puede tener este concepto o esta idea de bloque de constitucionalidad en el derecho. Un trozo grande de un material compacto, que sin duda nos da la idea de una solidez y rigidez, que son características comunes de todas las normas que integran los bloques de constitucionalidad y que harán que se las diferencie de las normas de inferior jerarquía. El carácter de solidez lo vamos a encontrar en caso de que suceda un conflicto con las normas de inferior jerarquía. Porque las normas que integren el bloque de constitucionalidad van a mantener su vigencia y aplicabilidad. Mientras que las segundas, las normas de inferior jerarquía, van a ser descalificadas, desaplicadas o consideradas como inconstitucionales. La rigidez, por supuesto, imagino que ustedes ya saben por qué nos estamos refiriendo a este carácter. ¿Qué era la rigidez en materia de normas constitucionales? Que era más difícil modificarlo. Más difícil modificarlo respecto de qué. Más difícil de lo que es una ley ordinaria, del proceso de una ley ordinaria. ¿Más difícil o diferente? Gabriel, acá me... Diferente. Ángel, buen día. Sí, Buen día. adelante.
agregan en el chat Rodríguez y Fontana que tienen diferente modo de modificar con la Constitución, que se modifican ante otro procedimiento diferente al resto de las leyes. Perfecto. Exactamente. Lo que implica la rigidez de una Constitución es que su modificación no está al alcance del legislador. Se trata de un procedimiento diferente. No necesariamente tiene que ser más difícil o más engorroso. Se espera que sí lo sea, pero lo que implica que una Constitución sea rígida es el hecho de que el legislador ordinario no la pueda modificar por su propia voluntad. Bien. Otra de las cosas que caracterizan al bloque de constitucionalidad, ya que estamos definiendo el término, es su homogeneidad. Es decir, la homogeneidad que existe entre las diferentes normas que lo componen, por su igualdad en cuanto al rango jerárquico y por la idéntica aplicabilidad que van a tener para el caso concreto. Bien. Perdón, una Sí, pregunta. Cuando dijiste el bloque, que según la RAE, la definición, que nos da la idea de la importancia que puede tener este bloque, ¿en dónde era? En los ordenamientos jurídicos, sobre todo en cuanto a la materia constitucional. Bien, gracias. ¿Sí? Bueno, vista entonces hechas estas precisiones, podemos entrar ahora a analizar un poco la evolución histórica que se dio en el derecho y que derivó luego en esta concepción de un bloque de constitucionalidad. Entonces vamos a tratar de definir esos momentos históricos fundamentales que llevaron a una protección normativa de los derechos humanos a lo largo de la historia. Vamos a, bueno, como una selección va a ser caprichosa, vamos a elegir algunos momentos y vamos a descartar otros. Existen algunos antecedentes preconstitucionales en comunidades más primitivas, por supuesto. Pero diremos que las primeras normas relativas a los derechos humanos los podemos encontrar en los libros sagrados de las diferentes religiones. Tratándose, por supuesto, esto de normas que no son jurídicas, sino normas religiosas. Que ustedes ya tienen idea de lo que se trata el derecho divino y las normas religiosas cuando vimos fuentes. Estas normas no están establecidas por el Estado o por la comunidad, sino por esos textos de carácter sagrado que han sido transmitidos de forma oral. Ejemplo de esto son los mandamientos del Antiguo Testamento, que contemplan el derecho a la vida, a la propiedad privada, al debido proceso y al honor. Con, por supuesto, los mandamientos de no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio y no mentirás. En el Imperio Romano existió lo que se llamó la ley de las 12 tablas, y que podríamos considerarlo como el origen del texto constitucional, ya que asegura la libertad, la propiedad y la protección de los derechos del ciudadano. El Curaro Civitatis, instruido por el emperador Trajano entre los años 98 y 117 después de Cristo, a quien se le encomendó la protección de los niños y de las clases más humildes contra las autoridades. La existencia del Defensor Plebis, creado por Valentiniano I, entre el 364 y el 375, que tenía la finalidad de facilitar o simplificar la administración de justicia y así evitar los abusos de poder. Luego, un poco más acá, podemos hablar de los concilios de Toledo, que eran reuniones del clero que estaban celebrados en esa
ciudad española, hermosa ciudad española, entre los años 636 y 653. Ahí los obispos católicos aprobaban normas que se referían a la propiedad, la libertad y algunas garantías judiciales. Y esto era importante porque en ese entonces la religión católica era la religión oficial del Estado. Y por tanto, pronto esas decisiones de estos concilios iban a ser aceptadas y ser transformadas en leyes de los reinos. Hay que aclarar que estas normas no se aplicaban a los esclavos. En el año 1851, el Imperio Carolingio adoptó ciertas normas que emanaban de estos concilios. Los reyes prometieron a sus súbditos que en el futuro no condenarían ni deshonrarían ni oprimirían a nadie contra el derecho y la justicia. Posteriormente, como producto de las luchas feudales, se empezó a dar un fenómeno bastante particular que, bueno, tendría como consecuencia la transformación histórica de Occidente. Por ejemplo, algunos caballeros o grupos de caballeros del Imperio Germánico lograron arrancar al monarca el reconocimiento de determinados derechos. Esos derechos eran conocidos en ese entonces como fueros, que en español antiguo vendría a llamarse, la traducción sería agujeros. Es decir, porciones del territorio donde el monarca carecía del poder que tenía en otras porciones del territorio. Entre tales reconocimientos de derechos, los más destacables son los fueros de Castilla, León y Aragón de los siglos XI y XII. Y tenemos que mencionar especialmente los de León de 1188, aprobados por el rey Alfonso IX, en cuanto contemplan que a ciertos derechos tales como la propiedad, la libertad ambulatoria y fundamentalmente, importantísimo, la inviolabilidad también del domicilio. Ya un poco más acá, y esto seguramente ustedes ya lo sepan, la Carta Magna Inglesa de 1215, impuesta por los nobles y el clero al rey Juan sin tierra. Contiene esta Carta Magna un reconocimiento escrito de determinados derechos que se consideraban esenciales para evitar justamente los abusos del poder. Seguimos, o mejor dicho, ahí se empezaba a limitar el poder a través del derecho. Pero lo definimos como una Carta Magna porque presenta caracteres propios de un texto constitucional. Porque además de consagrar una declaratoria de derechos, existían los mecanismos necesarios para garantizarlos. Una forma muy primitiva de división del poder y de controlar al gobernante. Nadie puede discutir la importancia que tuvo esta carta. Y esto queda evidenciado ya que solo después de más de 4 siglos nacen a la vida en Inglaterra documentos nuevos o declaraciones nuevas que refieran a los derechos de los particulares. Estamos hablando específicamente de la Petición de Derechos o Petition of Rights de 1628, que ratificó en su totalidad esa Carta Magna y agregó el principio de que el rey no puede establecer impuestos sin el consentimiento de la Asamblea. Fíjense que de alguna manera aquí empieza a consagrarse lo que se llama el principio de legalidad. No puede haber una ley que obligue, no puede haber una obligación, sin una ley previa, sin el consentimiento de los representantes.
Le siguió luego el habeas corpus, con su regulación especial en el 1679. Es de una manera un nuevo mecanismo para defender la libertad ambulatoria y su restitución en caso de una prisión injusta. No sé si vamos quedando claros hasta acá. Si tenemos alguna pregunta. Bien. Luego pasamos, entonces, de una etapa preconstitucional que veníamos relatando a lo que llamamos el constitucionalismo clásico, que puede comenzar con las declaraciones emanadas de las colonias inglesas en América del Norte previas a su independencia. De entre todas podemos seleccionar la Declaración de Virginia de 1776, que estableció que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran al estado de sociedad, no pueden, por pacto alguno, privar o despojar a su posteridad. Profe, Sí, adelante. ¿podría repetir, por favor, constitucionalismo clásico que se me cortó ahí y no pude seguir anotando? ¿Cómo no? Ya debo de hablar de la etapa preconstitucional. Nos adentramos en el constitucionalismo clásico. Y podemos decir que nos vamos, en principio nos remitimos a lo que vimos cuando vimos constitucionalismo, pero podemos decir que surge con ciertas declaraciones que produjeron las colonias inglesas en América antes de ser independientes. Citábamos la Declaración de Virginia de 1776, que estableció que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes de los cuales, cuando entran al estado de sociedad, no pueden, por pacto alguno, privar o despojar a su posteridad. Declaraciones similares a estas se dieron en todas las colonias. ¿Eh? Podemos también mencionar la Declaración de Filadelfia, que establece: sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres han sido creados iguales, que a todos confiere su Creador ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar esos derechos los hombres instituyen gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Todas estas declaraciones expresan una premisa fundamental en materia de derechos humanos, y es que estos son anteriores al Estado. ¿Qué quiere decir? Que los derechos humanos existían antes de que existieran los Estados. No son creados por el Estado, sino que el Estado simplemente los reconoce su existencia. La Revolución Francesa de 1789, por supuesto, como ustedes ya saben, fue un gran avance en esta evolución que analizamos, no solo porque puso fin a la época feudal, a la monarquía absoluta de origen divino, sino porque también plasmó en normas jurídicas las ideas que surgían de la Ilustración. Basta con leer la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, que aquí se distingue entre el carácter de la persona humana y el del ciudadano, lo cual implica afirmar que el hombre posee derechos por el solo hecho de haber nacido, independientemente de su condición de ciudadano de un país determinado. Esta concepción universalista que estamos viendo en las declaraciones
esa pretensión de declarar derechos que se extiendan a todo el mundo, tardó más de un siglo y medio en plasmarse luego en normas jurídicas y que tuvieran realmente alcance universal. Podemos decir que esto logró una plena vigencia únicamente a partir de la creación de las Naciones Unidas en el año 1945. Podemos, en este sentido, ver las expresiones del preámbulo y artículo segundo de la Declaración Francesa. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. También por esa época podríamos citar a la Constitución de Polonia de 1791, y que junto con la estadounidense, y bueno, la francesa de 1791, constituyen las tres primeras constituciones escritas y que van en el camino que veníamos relatando recién. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. Bien. Vamos a avanzar entonces a lo que llamamos el constitucionalismo social. Todo lo que ese sistema de derechos que venimos hablando perduró durante casi un siglo y que sin duda cumplió con los objetivos los cuales se les había impuesto. Pero, como ustedes saben, la sociedad evolucionó, hubo nuevas realidades y hubo nuevas también situaciones que atender, ya que esos derechos no llegaban a todos, como ustedes se acuerdan. Entonces, el derecho tiene que adaptarse a las nuevas realidades humanas e implementar cambios cuando esas realidades o conductas humanas se han generalizado y también cuando se generalizan esas necesidades. Entonces ese constitucionalismo clásico resultó insuficiente en determinado momento, como consecuencia de los efectos de la revolución industrial y por ende el agravamiento de la cuestión social. Frente a este nuevo panorama socioeconómico, los estados reaccionan y comienzan a incluir cláusulas económicas y sociales en sus constituciones. Y empiezan a consagrar los derechos que ustedes ya conocen, que están consagrados como los derechos de segunda generación. Su primera expresión normativa fue la Constitución Soviética de 1916, seguida luego por la Constitución alemana de Weimar de 1919. Surge a partir de esta época, entonces, el concepto de que el Estado Social de Derecho, como referido a un Estado que toma partido en la cuestión social, que toma partido por los más débiles, en aras de lograr un mayor desarrollo humano y una mejor calidad de vida. Y comenzamos a ver en esta época sobre todo luego finalizada la Primera Guerra Mundial, la aparición de las primeras normas de derecho internacional público, que están directamente destinadas a proteger los derechos de los individuos frente a los estados, a los cuales están sometidos en su jurisdicción.
¿Dudas hasta acá, muchachos? Bien. Entonces, como decíamos, empiezan a surgir las primeras normas de derecho internacional y comienza a surgir también lo que llamamos el derecho internacional de los derechos humanos. Desde principios del siglo XX, de alguna manera en forma paralela al desarrollo del constitucionalismo que vimos, aparecen las primeras normas de derecho internacional público. Gabriel, disculpa que te interrumpa. Sí, adelante. Pregunta Polonia, Estados Unidos y, te digo porque preguntaban recién. Sí, las constituciones de Polonia, Estados Unidos y la de Francia. Perfecto. Bien. Entonces decíamos que en forma paralela al constitucionalismo, que reconocía derechos, tanto el constitucionalismo clásico como el constitucionalismo social, que reconocía derechos en el plano interno de los estados, en el ámbito interno de los ordenamientos jurídicos, en el plano internacional comenzó a desarrollarse lo que llamamos el derecho internacional de los derechos humanos. Y que eran las primeras normas que comienzan a aparecer, eran directamente aplicables a los individuos y no solo a los estados. Por ejemplo, en 1906 se celebran dos tratados internacionales que regulan el trabajo nocturno de las mujeres y la utilización de ciertas sustancias tóxicas en el trabajo. En 1907 se muestra un primer intento referente a la posibilidad de los individuos de acudir a tribunales internacionales, pues la 12ª Convención de La Haya de ese mismo año estableció para un tribunal de presas marítimas, pero que nunca llegó a consolidarse en la realidad, nunca entró en vigor. En el mismo año, los estados centroamericanos crearon un tribunal de justicia al que también podían acudir los individuos, una vez agotados todos los recursos internos, alegando que se han violentado, o que se habían, perdón, violentado normas de derecho internacional. Los individuos primero tenían que hacer el reclamo o tratar de defender sus derechos en el ámbito interno de su país, pero si no lo conseguían y existía una violación de una norma internacional, podían acceder a estos tribunales. Bueno, por supuesto, luego de la Primera Guerra Mundial surge la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones, y que trató de proteger los derechos humanos de diferentes formas. Los primeros intentos para institucionalizar en forma internacional la protección de los derechos humanos se ven con el accionar de la Liga de las Naciones. Por ejemplo, se establecieron normas relativas a las colonias desprendidas de las potencias vencidas en conflicto. Se concentraron normas que regulaban el trato de las minorías mediante acuerdos entre los diversos estados. Y con esto se comenzó a gestar la idea de la autodeterminación. Esto presupone, por supuesto, que existe un interés especial por proteger todo grupo nacional, ¿no? Bueno, en 1926 se celebró en Ginebra la Convención sobre Esclavitud, en la cual las altas partes contratantes se comprometieron a prevenir y reprimir la trata de esclavos. En el 28 se adoptó en el continente americano la Convención sobre Asilo. Bueno, estos son los primeros antecedentes. Aquí los estados no prevén derechos o obligaciones recíprocas, sino que coinciden en consagrar derechos a favor de los individuos bajo su jurisdicción.
Cuando se reveló en determinada etapa de la historia, periodo entre guerras, que hubo más de 6 millones de víctimas de persecución, la comunidad internacional tomó conciencia de la insuficiencia de los regímenes de protección de los derechos humanos de carácter interno, ya que los dictadores que detentaron por entonces el poder no reparaban en constituciones sin leyes, no les interesaban las constituciones ni las leyes. Simplemente subordinaban la justicia a sus designios y dejaban de lado cualquier limitación que pudiera existir al poder. ¿Recuerdan lo que dijimos ayer sobre la legitimidad carismática? Este dato de la realidad hizo nacer una nueva rama del derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, que no fue instantánea, como decíamos, es fruto de toda esta evolución, pero que irrumpió en la sociedad internacional una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hasta ese momento, la historia de los derechos humanos se superpone y coincide con la historia del constitucionalismo, que ya vimos. ¿Por qué? Porque prácticamente el derecho interno era la única forma de protección que existía de los derechos. Pero a partir de este momento es que nace una nueva disciplina jurídica, si bien paralela al derecho constitucional. Durante la segunda y tercera década del siglo XX, Lauterpacht advierte que existe un cambio en la ideología predominante, en el sentido que se tiene que aceptar que los individuos también pueden ser sujetos de derecho internacional, no solo los estados, que pueden estar sujetos a obligaciones y ser titulares de derechos en ese ordenamiento normativo, y al mismo tiempo, en forma paralela, que existe la posibilidad de que los estados estén sujetos a un orden internacional de derechos humanos. Con el surgimiento de las Naciones Unidas, queda plasmado en su carta que uno de sus propósitos es realizar la cooperación internacional, el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y a la efectividad de tales derechos y libertades. Una vez adoptada la Carta de las Naciones Unidas y constituida la organización, se comenzó a trabajar fuertemente en el seno de la misma para tratar de materializar ese propósito contenido en la Carta, en llevarlo a la realidad. Y como producto de estos esfuerzos, surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. También encontramos, como consecuencia de esta evolución, la Proclamación de Teherán de 1968, que adoptaron 120 estados sin ninguna oposición, y que la declararon como solemnemente obligatoria para toda la comunidad internacional. Llegamos así a diferentes instrumentos internacionales, como la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que se adoptó un día antes de la Declaración Universal que ya mencionábamos, para llenar un vacío normativo con que se encontró la comunidad internacional a la hora de juzgar justamente a los líderes nazis y fascistas en los juicios de Nuremberg y Tokio, también los líderes japoneses.
La Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva que emitió en mayo del 51, al dictaminar que dicha convención contiene principios reconocidos por las naciones civilizadas, obligatorios para todos los estados, al margen incluso de todo vínculo convencional. Entendió la importancia de la aplicación de estos instrumentos y de su validez universal, ¿no es cierto? Luego tenemos las convenciones de Ginebra sobre derecho humanitario en el 49, la Convención Europea de Derechos Humanos del 50. En el 69 se codifican en un tratado la mayoría de los derechos contenidos en la Declaración Universal y estas declaraciones que venimos viendo, al celebrarse la Convención Americana de Derechos Humanos, o tal vez ustedes lo conozcan mejor, por Pacto de San José de Costa Rica, que se ocupó de ampliar la lista de derechos que ya existían y de definirlos con mayor precisión, y que también demoró casi una década en entrar en vigor. No sé si tenemos preguntas. Si bien son varios datos históricos, es No importante sé, que ustedes tengan una idea de cómo se fue evolucionando y lo que costó, el tiempo que tomó y todo lo que se tuvo que vivir para llegar a lo que existe hoy en día. Sí, adelante, alguien quería preguntar algo. no, nada, básicamente iba a preguntarte algo como lo que acabas de decir, como que si nosotros hasta ahora lo que hemos dado es justamente cómo se había desarrollado eso de bloque de constitucionalidad, pero porque me había quedado un poquito la duda. Claro, estamos viendo de alguna manera cómo se protegían o se han tratado de proteger los derechos humanos y a los individuos titulares de esos derechos frente al poder y los excesos del poder, sobre todo por parte del Estado. Esta es otra expresión de cómo se limita el poder a través del derecho. En un principio, decíamos, este poder se limitaba a través de normas internas, con el reconocimiento de ciertos derechos que empezaban por el constitucionalismo clásico, pasando por el constitucionalismo social. Luego, con las diferentes realidades y horrores que se han vivido, que se vivieron en fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la comunidad internacional entendió que las soluciones domésticas o los reconocimientos de derechos y protecciones de carácter interno no eran suficientes. Entonces comenzaron a surgir instrumentos o mecanismos internacionales que aseguraran a los diferentes individuos la posibilidad de defender sus derechos aun cuando el Estado no los reconocía. El Estado a lo cual estaban sometidos no los reconocía. Por eso comenzó a cambiarse esa ideología, esa forma de pensar, y se empezó a ver a los individuos, a las personas físicas, como sujetos de derecho internacional, y no solamente a los estados. Y todo esto se dio con la evolución que vivimos, pasando por la Sociedad de Naciones, llegando a Naciones Unidas, con las diferentes declaraciones en materia de derechos humanos que vimos, para poder sí llegar a la construcción de este derecho internacional de los derechos humanos. Gabriel, Sí, adelante. consulta para que no se nos pase. Te preguntan si se tienen que aprender todas las fechas o solo tener idea de los eventos. No, esto es lo que me interesa, nos interesa, es que ustedes entiendan que hubo una evolución y cómo, por qué se da esa evolución. No me interesa que se sepan los nombres de las convenciones ni las fechas, sino que hubo un proceso que fue reconociendo ciertos derechos como consecuencia de determinados acontecimientos históricos. Y que por lo general esos derechos tuvieron un orden. Primero se dio el constitucionalismo clásico, después el social, pasamos al ámbito internacional, y en primer lugar se trató de proteger a las naciones que dejaban de ser colonias, se trató de establecer
mecanismos o garantías humanitarias por la guerra, se trató de evitar el trabajo esclavo, el trabajo de las mujeres, el manejo de determinadas sustancias, o sea, garantizar ciertos derechos cuando era evidente que las protecciones nacionales no eran suficientes. Les mencionamos la evolución histórica, pero por supuesto no pretendemos que se acuerden de todos los nombres de los tratados ni de todas las fechas, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver ahora qué queremos, a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos del derecho internacional de los derechos humanos. Los caracteres y principios generales de los derechos humanos desde un punto de vista subjetivo, como una facultad de la persona, y lo podemos ver también desde un punto de vista objetivo como un sistema de normas. Entonces, repetimos, los derechos humanos y sus caracteres pueden abordarse desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista subjetivo, desde el sujeto, desde la persona, como esa facultad que tiene, y desde un punto de vista objetivo, como un sistema de normas jurídicas que regulan determinadas situaciones. Perdón que se me escapa la presentación. Prieto de Sanchis expresaba que los derechos humanos, como categoría ética, cultural e histórica, no constituyen una concepción cerrada y acabada de la que pueden beber los ordenamientos positivos, sino que se trata de un ordenamiento y un concepto abierto a diferentes concepciones y desarrollos. Y por lo tanto no existe una formulación canónica de los mismos, ni tampoco una formulación específica de cuáles son las exigencias al momento de tener que cumplir y respetar tales derechos. Entonces, una definición de qué se entiende por derechos humanos no puede ser exhaustiva en el sentido geográfico, es decir, válida para cualquier lugar del mundo, y tampoco en el sentido histórico, es decir, válida en cualquier momento de la historia. Tampoco puede tener este sentido en el plano filosófico, y tal vez tampoco lo pueda tener en el plano jurídico, ya que sin dejar de lado esa vocación de universalidad que tienen los derechos humanos, la elaboración del concepto en sí siempre va a estar influenciada por el entorno en que se desempeña el autor que realiza la definición. Por ello, a lo largo del tiempo, se han sucedido diferentes definiciones o intentos de definir a los derechos humanos, y esto, por supuesto, han dependido del momento político, económico y social en el cual se movía o vivió el autor. Pero podemos decir, para que tengan un dato, que es la expresión de derechos humanos, tiene, por supuesto, origen en la frase de derechos del hombre de la Revolución Francesa de 1789, cuya declaración misma distinguió los derechos del hombre y del ciudadano. Repetimos, en esa declaración el hombre tenía derechos por el solo hecho de ser hombre, independientemente de si era o no era ciudadano. Esa expresión, derechos humanos, que terminó de la expresión derechos del hombre, de esta declaración que recién nos referíamos, tiene un claro corte y un naturalista, del cual es difícil despojarse al momento de realizar un concepto, que sea, por supuesto, también válido para los positivistas.
Recuerden también lo que vimos ayer sobre neoconstitucionalismo, ¿no? Pero podemos entender junto con Pérez Luño que los derechos humanos son un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Repetimos, esta es una definición de Pérez Luño, extraído de su libro Los Derechos Fundamentales, que sostiene o define a los derechos humanos como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Como vemos, el autor maneja en esta definición dos ideas, la de los derechos humanos y la de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales serán aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional. Muchos autores coinciden. Gabriel, perdona que me corte. Adelante. Si puedes repetir la definición, por favor. ¿La de derechos humanos? ¿Cómo no? ¿Aclaró la compañera? Sí. A ver, no aclaró todavía, pero estimo que sí. A ver. Sí, Agustín. la de derechos humanos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esta es la copia textual del libro, así que se las dicto. Pérez Luño la define como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. ¿Quedó? Sí, gracias. Vamos. Entonces, les decíamos, hay muchos autores que coinciden con esa relación de género-especie que trazó Pérez Luño entre derechos fundamentales y derechos humanos. Porque, a su vez, rechazan dicen los que coinciden con esta relación, que se asimile ambos conceptos. No es lo mismo derechos fundamentales que derechos humanos. Una de las diferencias entre la materia, referente a los derechos humanos y el derecho constitucional, es que solo los derechos humanos son materia de estudio de la rama del derecho constitucional. Mientras que los primeros, es decir, los derechos humanos, son estudiadas por el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces repetimos, los derechos fundamentales, por lo general son estudiados por el derecho constitucional, y a su vez los derechos humanos como género son estudiadas por el derecho internacional de los derechos humanos. Pero tengan en cuenta que este análisis o esta opinión, como decíamos, no es aceptada por toda la doctrina, pero es bueno que ustedes la tengan presente. Siendo un poquito más adelante con la definición de Pérez Luño, podemos entender también que sostiene que los derechos humanos, o el concepto de derechos humanos, no se agota en el reconocimiento de los mismos, sino que la existencia de garantías efectivas también tiene que integrar ese concepto, ya que no se puede separar la existencia de un derecho y la existencia de una acción para poder reclamarlo o reclamarle su amparo en caso de violación o menoscabo.
Pero acá comienzan los primeros problemas. Porque si incluimos en la definición de derechos humanos el elemento de protección de los mismos, estamos acotando el plano de trabajo al derecho positivo. Y estamos acá entonces en la disyuntiva. Si no incluimos en la definición el tema de las garantías efectivas, se corre el riesgo de estar hablando de una abstracción, de una mera declaración de principios, de algo extrajurídico. Pero si lo incluimos, se corre el riesgo de estar acotando los derechos humanos a lo que las normas positivas establezcan. ¿Se entendió esto? Bien. Si no hay preguntas, seguimos. Tenemos un par ahí. Acá, Gabriel, Sí. piden si le puedes repetir. Bien. Pérez Luño da un pasito más en su definición y pretende complementar su definición diciendo que no basta para que exista una correcta definición del concepto de derechos humanos con que sea el reconocimiento de determinados derechos. Es necesario también que se incluya dentro de la definición y del concepto de derechos humanos la protección de los mismos, es decir, la existencia de una acción para que el individuo pueda reclamar su respeto, su cumplimiento, o protección en caso de que se pretenda menoscabarlo. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Es que si aceptamos esta definición, entonces los derechos humanos únicamente van a ser aquellos que reconozca el Estado y a su vez otorgue al individuo una acción para poder defenderlos. Y si no incluimos este elemento de la protección, en realidad vamos a estar frente a una mera declaración, frente a un concepto abstracto que va a ser en realidad extrajurídico. Como ven ustedes, mientras más elementos le agreguemos a la definición de derechos humanos, menos universal va a ser, menos aplicable en todos los estados y tal vez incluso menos aceptable sea. Es por esto que la doctrina trató de encontrar soluciones para conciliar las filosofías naturalistas y las filosofías positivistas al momento de definir los derechos humanos, sin dejar de lado, es decir, incluyendo el tan importante tema de las garantías para la protección de los derechos humanos en la misma definición. Entonces, luego de hacer estas consideraciones, y de charlar un poco con Pérez Luño, podemos tratar de contar otra definición de derechos humanos. Pero vamos, para lograrlo, a comenzar analizando cuáles son los caracteres de los derechos humanos. ¿Sí? Ténganlo presente, los caracteres de los derechos humanos es un elemento que no tiene que faltar si ustedes en algún momento tienen que responder sobre el bloque de constitucionalidad. ¿Sí? Luego vamos a ver lo que son, como ven ustedes ahí en la presentación, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos, que por sí solos son una pregunta de examen, y bastante preguntado, pero si se les pregunta sobre el bloque de constitucionalidad, más allá de, por supuesto, de hacer referencia a las cosas que hemos hablado hasta ahora, es importante que ustedes mencionen los caracteres de los derechos humanos
y por supuesto los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Cuáles son los caracteres de los derechos humanos? En primer lugar, son innatos o inherentes. Innatos o inherentes. Todo ser humano nace con derechos y la única intervención del Estado es a los efectos de reconocerlos, declararlos, protegerlos a través de las normas, pero no de crearlos. El Estado no los crea. Los derechos humanos existen antes del Estado y vienen con el individuo. El individuo, el ser humano, por el hecho de ser humano, los tiene. El Estado simplemente los reconoce y tiene que protegerlos. Este carácter está reconocido incluso en el artículo 29 del Pacto de San José de Costa Rica, que establece que ninguna de sus disposiciones puede entenderse como negación de otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano. Como segundo carácter, vamos a decir que son necesarios y que es una consecuencia del anterior. Como no dependen del hecho contingente de que el Estado los conceda o los otorgue, sino que son producto de la propia existencia del hombre, entonces son derechos necesarios. En el sentido jurídico, ¿no es cierto? Que es necesario e ineludible su reconocimiento. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sentencia dictada en el caso Velázquez Rodríguez, y en alguna opinión consultiva, hizo referencia a ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser menoscabados por el poder público. Presuponen esa existencia y, por supuesto, entonces devienen necesarios. Son inalienables. Pertenecen al ser humano por su condición de tal. Por tanto, son inescindibles del ser humano. Tampoco pueden ser transferidos, enajenados ni renunciados. Aun cuando en algún caso se pueda transferir el objeto material sobre el cual recae el derecho en sí, como parte del conjunto de derechos humanos, no se transfiere. ¿Qué queremos decir con esto? Todos tenemos derecho a la propiedad, por ejemplo. Yo soy propietario de un teléfono celular. Lo que puedo hacer es transferir el objeto material, es decir, el celular. Pero no puedo transferir el derecho de propiedad, mi derecho de propiedad. No puedo renunciar a mi derecho de ser propietario, pero sí puedo transferir el celular. Es decir, no puedo transferir el derecho de propiedad de manera que nunca más voy a poder ser propietario de algo. Sí puedo transferir el objeto sobre el cual recae ese derecho de propiedad. No sé si se entendió. Sí, yo tengo una duda. Adelante. El Estado no te tiene que otorgar los derechos, pero sí tiene que protegerlos. ¿Cuál sería la consecuencia en caso de que no los proteja, o sea, los vulnere el Estado? Bien. Es lo que vamos a ver más adelante con la existencia de organismos internacionales de protección de los derechos humanos, como por ejemplo la Corte Interamericana. Seguramente ustedes tienen presente el caso Hellman, donde, bueno, en virtud de normas internacionales de los derechos humanos, de los mecanismos de control de convencionalidad, se entendió que el Estado uruguayo estaba vulnerando determinados derechos y se impuso, se lo condenó a una reparación y a la protección de esos derechos.
Ustedes tienen también disponible en el material que les subimos hoy, que habla sobre el bloque de constitucionalidad, un comentario de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que va en ese sentido, ¿sí? Ustedes en ese ámbito va a quedar, cuando si leen el material, más que claro. Pero lo que decimos es que el Estado no los crea los derechos, los reconoce y debe de protegerlos. Por eso también lo que decíamos, que si nos limitamos únicamente al carácter positivo de los derechos y a la acción para defenderlos, va a depender en sí del Estado, lo que el Estado diga que son derechos o lo que el Estado reconozca que son derechos. Por eso es importante para definir los derechos humanos el hecho de caracterizarlos. Bueno, como decíamos, son derechos inalienables. No podemos aceptar de que un ser humano se prive, o sea privado de un derecho, de forma independiente de la circunstancia de que determinado derecho en la práctica se ejerza o no se ejerza por temas voluntarios o de imposibilidad. Porque si bien yo tengo derecho a la propiedad, y nadie me puede quitar ese derecho a la propiedad, yo tal vez no tenga medios económicos suficientes como para poder ejercer ese derecho. Son imprescriptibles, ya que los derechos humanos no se pierden por el transcurso del tiempo, ni por su desuso, sea quien sea el sujeto que los ejerza, si por propia voluntad no los ejerce o porque se ha visto impedido de hacerlo. Son oponibles erga omnes, es decir, oponibles a todos los hombres, a toda la humanidad. Como no dependen de la concesión ni de pacto alguno que los otorgue, los derechos humanos pueden hacerse valer frente a cualquier otro sujeto de derecho, sean personas físicas o jurídicas, personas de derecho público estatal y no estatal, funcionarios y demás. Eso último que nombraste es otra característica. Sí, veníamos nombro las últimas por las dudas, son inalienables, imprescriptibles y oponibles erga omnes, o oponibles frente a todos. Como otra característica, vamos a señalar que son universales. Aclaremos que hasta el 1945, toda referencia de los derechos humanos quedaba limitada al país que la formulaba. Esto hasta la adopción justamente de la Carta de Naciones Unidas y fundamentalmente a su Declaración Universal de Derechos, ¿eh? Que esto dota a los derechos humanos de ese carácter de universalidad. Apunta a que todos los derechos humanos son de todos y que deben ser respetados de manera uniforme por todos los estados, y sea cual sea el sistema político, la religión imperante, las costumbres sociales. No se concibe hoy en día la existencia de derechos humanos para algunos y para otros no, ni derechos humanos que sean diferentes dependiendo de la región en la cual se pretendan hacer valer. Por supuesto que hay quienes entienden que esta universalidad, en realidad es un mito, porque los derechos humanos en realidad no pudieron expandirse a todo el mundo y mucho menos su protección. Podemos señalar también que son indivisibles e interdependientes. Esta Declaración Universal del 48 que recién mencionábamos establece el derecho de toda persona a que se establezca un orden social e internacional
en el que los derechos y libertades proclamados se hagan plenamente efectivos. Esto implica la prohibición de jerarquizar los derechos humanos para preferir unos sobre otros. La indivisibilidad implica justamente la imposibilidad de desconocer, por ejemplo, los derechos civiles y políticos, con el supuesto propósito de lograr la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, o al revés, apoyándose en las diferencias que existen entre tales derechos, también llamados de primera y de segunda generación, dependiendo muchas veces de la ideología imperante. Algunos países han pretendido negar o priorizar unos derechos sobre otros. Entonces, esta enumeración y explicación de los caracteres básicos de los derechos humanos nos permite decir que los derechos humanos, para ser tales, tienen que contemplar todas las facetas de la personalidad del hombre. Si se descuida una de ellas, en realidad peligra la... Sí, perdón. Disculpa que te corte para no se te vaya. Sí. Una compañera preguntó si puedes repetir el carácter de indivisible, si puedes explicarlo de vuelta. Sí. En realidad, los derechos humanos forman un bloque, justamente. ¿Qué quiere decir? Que todos los derechos, todas las personas tienen todos los derechos a la vez. Todos tenemos derecho a la vida, a la libertad, al honor, la propiedad, al trabajo. Entonces no puede hacerse una división en ese conjunto de derechos y dejar de lado uno con el pretexto de proteger otro. O dejar de reconocer la existencia de uno para reconocer la existencia de otro. ¿Quedó? Bien. Entonces, decíamos que no puede dejar de contemplar todas las facetas de la personalidad humana para que los derechos humanos sean tales. Porque si se descuida una, corre el peligro de descuidarse el resto, justamente otra de las expresiones del carácter de indivisibilidad. Porque la persona humana en sí es indivisible. Entonces podemos definir a los derechos humanos, siguiendo a Manili, como la proyección normativa de la naturaleza humana. Agregan si Sí, eso a veces no se contradice con algunas normas, pregunta Rodríguez. perdón. Rodríguez pregunta si eso a veces no se contradice con algunas normas. A ver, Rodríguez, si puede Ampliar. Y te ampliar un consulta poquito. también Miranda García, la proyección, perdón, me quedé ahí. La proyección. La proyección, en realidad, definimos los derechos humanos como la proyección normativa de la naturaleza humana. Es eso la pregunta, sí, de los derechos humanos. La definición. Compañero Rodríguez, si puede... Sí, Rodríguez claro, aclara. Y por el ejemplo, el derecho al aborto, con la libertad de elección frente a la vida. claro, aquí en realidad no es que exista un derecho al aborto. Lo que en realidad por ejemplo, en nuestro país lo que se hizo fue despenalizar la interrupción del embarazo. ¿Ah? Y se entiende, de alguna manera, desde el punto de vista de la salud sexual y reproductiva, que la mujer
tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y, por supuesto, también decidir la forma en que quiere planificar la familia. Por supuesto, aquí se contrapone el derecho a la vida del futuro niño o niña. Pero en estas situaciones hay un conjunto de derechos que se tiene que, por supuesto, priorizar, como tú decías. Y aquí entra a jugar lo que nosotros hablábamos en su momento, también es el material que tenemos pendiente, sobre la interpretación y la aplicación del derecho. Es decir, cuando existe un conjunto de derechos que tienen que protegerse, pero no se pueden proteger todos al mismo tiempo. ¿Qué hacemos? Y aquí entran a jugar los criterios de la subsunción, de la ponderación y de la armonización. Compañero Entonces, Rodríguez, disculpa que sí, te corte, Gabriel, porque capaz que Rodríguez si puede activar el micrófono y es más como fluido, porque si no, sí, no cuestiono la ley, pero se contradice con este concepto de indivisible. Si puede capaz activar el micrófono sería más, más fluido capaz la discusión. Responde que no tiene micrófono. Entonces agrego la pregunta, Gabriel, no cuestiona la ley, pero se contradice con este concepto de indivisible. claro. En realidad, lo que expresa compañera tiene razón. Aquí, si estamos hablando de que no se pueden dividir los derechos o dejar de aplicar unos para proteger a otros, estamos en una clara contradicción, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Eso nos pasaría en todos los ámbitos de la vida, porque, por ejemplo, si privamos a una persona de su derecho a la libertad porque tomó, digamos, o hurtó algo que era de mi propiedad y me privó de mi derecho a la propiedad, en realidad estamos priorizando un derecho sobre otro. Entonces, ustedes tienen que tener presente que los derechos humanos como tales tienen todas estas características, son absolutos, es decir, ningún derecho humano está por encima del otro. Es decir, el derecho a la libertad no está por encima del derecho a la vida, ni está por encima del derecho al trabajo, ni por debajo del derecho al trabajo, y el derecho a la propiedad por encima del derecho al honor, etcétera, etcétera. El Estado simplemente reconoce la existencia de esos derechos. Pero, si ustedes recuerdan, en la definición era necesario agregar a esos derechos las garantías para que los mismos fueran respetados. Y esto sí es lo que crea el Estado. Las garantías o las acciones para que esos derechos se cumplan o se protejan. Y eso sí va a depender en el ámbito interno de cada Estado, más allá de que en el ámbito internacional existan otros mecanismos. Entonces, lo que crea el Estado, y si ustedes leen el artículo 7 de nuestra Constitución se van a dar cuenta, son los mecanismos a través de los cuales va a proteger el goce de esos derechos. Lo que crea el Estado y lo que el Estado puede jerarquizar es la protección en el goce de los derechos y no los derechos en sí mismos. Por eso, si bien los derechos están en un plano de igualdad, la protección en el goce de los mismos no. No sé si quedó claro con eso. Sí, Romeo Rodríguez puso que ¿Sí? ok. Está. Entonces, a esa definición que intentamos de derechos humanos como la proyección normativa de la naturaleza humana, tenemos que agregarle
esos caracteres que mencionamos recién. Inherencia, necesariedad, inalienabilidad, imprescriptibilidad, oponibilidad erga omnes, universalidad e interdependencia. Por su parte, el derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho internacional que también presenta sus caracteres propios y que hacen que se la considere una rama autónoma del derecho internacional. Entonces ahora vamos a mencionar los principios que rigen al derecho internacional de los derechos humanos. En primer lugar, la presunción de autoejecutividad. Presunción de autoejecutividad. De manera mayoritaria, la doctrina entiende que son de aplicación inmediata las normas contenidas en los tratados que refieran a los derechos humanos en el ámbito interno. Entonces, esto acarrea la presunción de operatividad. Es decir, que se aplican al caso concreto sin necesidad de que exista una ley en el derecho interno que los reglamente. Para Jiménez de Aréchaga. Perdón, profesor, ¿podría repetir presunción de? Me quedó autoejecutividad. Eso, gracias. Así se llama el primer carácter. Decíamos, para Jiménez de Aréchaga, los requisitos para que una norma sea autoejecutiva son que se pueda derivar de ella, de manera directa, un derecho a favor del individuo, y que esa regla sea lo suficientemente específica como para poder ser aplicada judicialmente, y que por tanto no implique que su ejecución se subordine a un acto legislativo o administrativo. Profe, ¿dijiste que conceda un favor para el individuo? ¿Perdón? ¿Dijiste que el requisito para que sea autoejecutiva es que conceda un favor para el individuo o entendí mal? No, que conceda un derecho a favor del individuo. Ahí va, ahí va, ahí va. Gracias. Por tanto, se puede sostener que siempre que de un instrumento internacional referente a derechos humanos, ¿verdad? Surja el reconocimiento de un derecho lo suficientemente preciso como para que el juez lo pueda aplicar, entonces esa norma de derecho internacional es directamente aplicable a cualquier causa que se tramite ante el Poder Judicial o cualquier repartición estatal. Es más, les digo que aún en el caso de que la norma tuviera algún defecto, no, alguna falencia, o que no fuera del todo concreta, clara, el juez puede y debe realizar una interpretación integradora a los efectos de proteger el derecho de que se trate. Vean cómo el juez tiene ese papel que hablábamos ayer sobre en el neoconstitucionalismo, de aplicar directamente estos instrumentos internacionales sin que ellos hayan pasado por manos del legislador. Como segundo carácter del derecho internacional de los derechos humanos, tenemos que mencionar el de subsidiariedad. Perdón, subsidiariedad. Subsidiariedad. Más allá de lo que acabamos de expresar de que las normas internacionales sobre derechos humanos son directamente aplicables en el ámbito interno, los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos que crean esas normas y que establecen esas normas
funcionan de manera subsidiaria al sistema judicial de cada Estado. En otras palabras, la parte de las normas internacionales que consideramos sustantiva, material, que reconoce derechos, son de aplicación inmediata en el Estado, en cualquier Estado. Mientras que la parte que vendría a ser formal o procesal de los instrumentos internacionales, que es la que va a decir cómo se van a proteger en el ámbito internacional esos derechos reconocidos, se aplica de manera subsidiaria. Esto quiere decir que previamente a acceder o a presentarse un individuo frente a organismos internacionales, de justicia, por ejemplo, tiene que haber agotado previamente todos los recursos judiciales internos. Por eso se aplica en forma subsidiaria los instrumentos de protección del derecho internacional de los derechos humanos. Y este principio, en realidad, deriva de otro principio básico del derecho internacional, que es el de no intervención o no interferencia en los asuntos internos de cada Estado, que está expresado en el artículo 2.7 de la Carta de Naciones Unidas. También este principio de subsidiariedad está contenido en el preámbulo del Pacto de San José de Costa Rica, que establece que la protección internacional es coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados. Como siguiente carácter, mencionamos el de progresividad. Esto se refiere a una tendencia manifiesta hacia la extensión de los derechos humanos de manera continuada e irreversible, tanto en el número como en el contenido de los derechos protegidos, y también como la eficacia y vigor en cuanto a su protección. No estamos frente a un principio que marque pautas de conducta aquí, ¿eh? Gabriel, no entendieron Sí. ese carácter, pregunta Brian en el chat. Perdona, Ángel, no entendí. Brian dice que no entendió bien ese carácter. A ver si aclara cuál es. ¿El de progresividad? No aclaró. A ver si aclara bien cuál fue que no entendió. El anterior, dice. Ah, el de subsidiariedad. Bien. Bien. Sí, Brian. El carácter de subsidiariedad refiere a los mecanismos para proteger los derechos humanos. Es decir, por lo general, un instrumento internacional que refiera a derechos humanos va a tener una parte donde se reconocen una cierta cantidad, un cierto elenco de derechos, y va a tener otra parte más bien orgánica, donde va a crear los mecanismos a través de los cuales la comunidad internacional o un organismo internacional va a proteger esos derechos. Ahora, la intervención de ese organismo internacional para proteger esos derechos no es inmediata. No se da apenas se produzca la violación de los derechos, sino que va a entrar a actuar una vez que el individuo titular de esos derechos reconocidos en ese instrumento internacional haya agotado toda la vía interna en su estado para protegerlos. Si el individuo agotó toda la vía interna y no vio protegido ese derecho, ahí sí puede recurrir a ese ámbito internacional para buscar esa protección. El hecho de la expresión subsidiario se opone a la expresión principal. El reclamo de protección de los derechos principal tiene que hacerse frente al Estado donde vive el individuo. Y si ese Estado no lo protege, ahí en forma subsidiaria
el individuo recurre al organismo internacional que es parte de ese instrumento de derecho internacional de derechos humanos. No sé si quedó. Cualquier cosa me interrumpe. ¿Quedó bien? Vale. Disculpa, ¿podría hacer una consulta con respecto a que el derecho internacional en general, para que sea aplicado al derecho interno, tiene que ser ratificado? En este caso, ¿eso corre también? O aunque no sea ratificado por los estados, igual es obligatorio. Justamente por eso era el primer carácter, el primer principio, perdón, del derecho internacional de los derechos humanos es la autoejecutividad. Ahí va, sí. Que son aplicables aunque no exista intervención del legislador, o no exista, digamos, ese proceso de recepción que habíamos mencionado antes. Pero tiene que reunir esos caracteres que mencionaba Jiménez de Aréchega, ¿verdad? Bien, estamos hablando de la progresividad. Esto en realidad no es un principio que obligue a interpretar las normas de alguna manera específica, sino que en realidad refiere o describe las características fundamentales, ¿no?, de este derecho internacional de los derechos humanos y su expresión a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque se refiere al permanente incremento de la cantidad de derechos protegidos, al alcance que se le otorga a cada uno de esos derechos protegidos, y a su vez al perfeccionamiento de los mecanismos internacionales de promoción y protección. Como siguiente principio, vamos a señalar el de provisión de un estándar mínimo de protección. El derecho internacional de los derechos humanos establece pautas mínimas a las cuales los estados se obligan. Establece un piso. Los estados que forman parte de las comunidades internacionales o de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos se obligan a cumplir a través de este derecho internacional de los derechos humanos un estándar mínimo. Menos reconocimiento o menos protección que esa no puede existir. Sí, de ahí para arriba, todo lo que los estados entiendan que corresponde. Entonces, es de alguna manera establecer un piso mínimo del cual no se pueden apartar. Como siguiente carácter está el de irreversibilidad, que implica que una vez que se ha garantizado o protegido un determinado derecho, no puede irse hacia atrás, es decir, no se puede disminuir la protección. Por ejemplo, Uruguay, en la Constitución de 1830, preveía la pena de muerte. Luego, la pena de muerte se dejó de lado y se establece hoy en día que a nadie en nuestra Constitución se aplicará la pena de muerte. Y en este sentido, tenemos el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica, que establece que aquellos estados que la hubieran abolido, como Uruguay, no podrán restablecerlo, y los que la tuvieran prevista no extenderán su aplicación a delitos a los que no se les aplique actualmente. Como ven, no se puede ir hacia atrás en el reconocimiento de los derechos. Una vez que se entendió que un derecho es inherente a la personalidad humana, el Estado no puede volver hacia atrás. Como siguiente principio, vamos a señalar el de convergencia con el derecho interno. En los últimos
principios que vimos, hay una importante participación o papel del derecho interno como complemento o como coordinación con el derecho internacional de los derechos humanos. Este fenómeno ha provocado que parte de la doctrina entendiera que existe un derecho de los derechos humanos en el cual convergen el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional, para dar nacimiento a una nueva rama jurídica autónoma. Bueno, esto ya, entrar en discusiones sobre esto, primero que es muy temprano, es decir, estas ideas están todavía desarrollándose y tienen una profundidad que no es la que nos interesa en el curso. Pero podemos definir entonces al derecho internacional de los derechos humanos como la rama del derecho internacional que tiene por fuente los tratados, la costumbre, los principios generales de derecho, perdón, reconocidos por las naciones civilizadas, y que se ocupa de la protección, promoción de las libertades fundamentales de las personas y de los grupos humanos, tanto a través de su consagración normativa como de la creación de organismos de control. Bien, muchachos, ya estamos sobre la hora. No quiero terminar, igual el tema del dualismo y el monismo se los explicamos la clase que viene, pero no quiero dejar de mencionar entonces cómo se conforma el bloque de constitucionalidad en Uruguay. Se entiende que en nuestro país primero se reconoce la existencia de este bloque de constitucionalidad. El fundamento de la misma está en el artículo 72 de nuestra Constitución, que establece que la enumeración de derechos, deberes y garantías que realiza la Constitución no excluye aquellos que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Y podemos decir que entonces que en nuestro país el bloque de constitucionalidad se integraría por los derechos reconocidos a texto expreso en la Constitución, por los derechos originados en normas internacionales que son reconocidos como fundamentales por la comunidad jurídica universal, ¿sí? Por los derechos originados en normas internacionales y que son reconocidos como fundamentales por la comunidad jurídica universal, y los derechos que por ser inherentes a la persona humana o la forma republicana de gobierno están implícitamente reconocidos, aunque no estén incluidos expresamente en la Constitución. Y esto es muy importante, muchachos, porque no es necesario que exista un instrumento internacional de derechos humanos ratificado por nuestro país para que ese derecho reconocido o ese derecho humano, si se entiende que es inherente a la personalidad humana, forme parte del bloque de constitucionalidad. Bien. No sé si tienen preguntas hasta acá. Profesor, ¿podrá repetir lo último? Dice, nuestro país se integra por los derechos reconocidos a texto expreso en la Constitución, Sí, por los derechos... sí. ¿Cómo no? Gracias. El bloque de constitucionalidad de nuestro país se conforma por los derechos reconocidos en forma expresa en la Constitución. Es decir, por la parte dogmática de nuestra Constitución. ¿Sí? Los derechos que están reconocidos ahí integran el bloque de constitucionalidad. Se integra también por los derechos originados en normas internacionales, que la comunidad jurídica universal entienda que son fundamentales. Y también se integra por cualquier derecho
que por ser inherente a la personalidad humana o se derive de la forma republicana de gobierno, estén implícitamente reconocidos justamente por ese artículo 72, aunque no estén descritos en forma expresa. Por lo tanto, si hay un derecho que se entiende que deriva del carácter de persona humana, o de la forma, bueno, vamos a ver si la república es una forma de gobierno después, pero, o de la forma republicana de gobierno, dice nuestra Constitución, entonces va a integrar el bloque de constitucionalidad, aunque no esté consagrado expresamente en la Constitución y aunque tal vez no sea reconocido por la comunidad internacional en normas internacionales. ¿Sí? Tenés algunas preguntas en el chat, Gabriel, de una Miranda García de un carácter y Lucía Suárez. ¿Para que lo miro?